Bueno, pues nada, buenas noches. Estamos aquí con... Es la primera vez que hacemos esto, así que va a ser algo muy fluido. Bueno, fluido o incómodo. Fluido o incómodo, puede ser cualquiera de las cosas. Estamos con nuestro Seagrams 00 aquí también, por si nos quieren promocionar. Y bueno, nuestro primer invitado del podcast, de este podcast grabado, que se llama El Panóptico. Hemos optado por algo un poco más... Podría ser el rincón de no sé qué o el desván de no sé qué y dijimos, venga, El Panóptico. Ya está, pa'lante. ¿Sabes lo que es el panóptico? No. O el Salón de Javier podría ser. El Salón de Javier. Que nos ha invitado muy majamente. Sí, lo primero de todo, nuestro primer invitado al que estamos muy agradecidos es Javier Arias. Nuestro invitado te ha invitado. Bueno, exactamente. Realmente hemos sido los invitados de nuestro primer entrevistado. Solo nosotros podíamos hacer esto. Somos gente humilde. Somos muy humilde. Así que nada, Javier. Javier Arias, como decíamos, profesor, novelista, nos ha invitado ya aquí a su casa en Carcaixent, en Valencia. Hemos venido desde Madrid como unos campeones y nos volveremos luego también como unos campeones a altas horas de la noche. ¿Por qué? Porque estábamos muy interesados en entrevistar a Javier, pero vamos a poner un poco en contexto. ¿Cómo hemos llegado a esta situación de entrevistar a Javier Arias hoy aquí en Valencia? Bueno, lo primero de todo, Gabriel y aquí un servidor, Víctor, somos personas que desde siempre nos hemos interesado mucho por el tema de la metafísica. Pero bueno, estoy pensando que ni siquiera nos hemos presentado a nosotros mismos, así que lo que habíamos pensado es hacer una brevísima descripción el uno del otro en 10 segundos. Después damos entrada a Javier y ponemos un poco en contexto, ¿vale? Lo primero de todo, Gabriel y yo nos conocemos desde hace un montón. Tiempos memoriales. Tercero de primaria, desde que él vino de Chile. Y bueno, para mí Gabriel, además de ser mi mejor amigo, pues es una persona que siempre me ha dado, creo que tiene una capacidad muy buena para reducir conceptos muy complejos en ideas muy sencillas. Y a mí eso me ha venido muy bien. De hecho, muchas veces digo, ¿te acuerdas, Gabri, cuando dijiste esta frase? Y él no se acuerda. Sí. Es una persona que encapsula muy bien la esencia de las cosas, diría. Me sorprendo yo a mí mismo muchas veces. Exactamente. ¿Te acuerdas que dijiste esto? Yo, ¿qué? A veces me invento cosas, no es tan increíble, pero sí. Y es un artista del mundo flotante, me gusta decir, como diría Kazu Ishiguro. Y nada, Víctor también es mi mejor amigo. Y si vas a decir que no, ya, un compromiso. Y nada, Víctor estudió AD y Derecho, bilingüe, y siempre ha sido el coco, ha sido una especie de la Wikipedia de los datos del mundo del cine y un tipo muy constante, muy lector. De los dos es el que pone más empeño en aprender cosas útiles en la vida y nada, siempre estoy absorbiendo sus conocimientos, así que ese es un poco el resumen. Teníamos la ambición, y lo hemos comentado durante varios años atrás, pues de hacer algún momento algún programa de entrevistas o algo del estilo. Y hace poco estuvimos hablando, decidimos sacarlo adelante y nuestro primer entrevistado, como decíamos, pues es Javier Arias. ¿Cómo entramos en contacto con Javier Arias? Bueno, pues por poner un poco en contexto, yo venía de leerme un libro, Gabri, que me lo vas a pasar porque lo tengo ahí. Y lo tienes también ahí. Y lo tengo también ahí, pero no, es que después viene tu libro, Javier. Porque yo venía de leerme, mira, para que veas aquí, que nos hemos trabajado mucho en la entrevista, Javier. Ostras. Yo venía de leerme este libro, no sé ni si se verá bien en la cámara, que por cierto luego tienes que chequear, Gabri, que es El espejismo de Dios, de Richard Dawkins, que para los que no lo sepáis, pues se ha venido a llamar publicitariamente pues un poco como la Biblia del ateo, ¿no? Yo había tenido contacto con Dawkins simplemente pues a través de entrevistas grabadas en YouTube, que hay muchas, o debates que hace con Deepak Chopra, etc. Pero la verdad es que cuando lo leí me dejó internamente como una sensación bastante... como sensaciones encontradas, ¿no? Porque venimos de tradición, y esto lo habíamos comentado también con Javier, pues católica, tanto en nuestras casas como en el colegio, la formación, etc. Y al leer esto, pues claro, leí bastantes cosas que a mí me generaron una sensación, lo voy a decir, de vacío, pero tampoco de vértigo. Y cuando lo terminé dije, voy a intentar buscar alguna suerte de réplica, ¿no? Y yo ya me había leído otro libro, que luego enseñaré, pero estando en la casa de Goya, en la casa del libro, perdón, en Goya, encontré este libro que se llama Dios existe, que es la razón por la que estamos hoy aquí, de Javier Arias, que también tenemos aquí, que vamos a tener durante toda la entrevista. Y el título es Dios existe,
Razones a prueba de bombas para jóvenes escépticos. Que como podrás ver, Javier, pues no hay una página que no esté subrayada. Me siento honrado, de verdad. Me siento honrado. Esto es un currazo Hay hecho, casi más tinta de boli que... Sí. De hecho, te hemos escrito la segunda parte. Dios existe 2, estas 3 líneas aquí. Buenísimo. Y bueno, es un libro, lo primero de todo. Ahora comentamos un poco, Gabri. Lo más básico, a mí me gustó mogollón. Precisamente porque creo que cumple con una de las virtudes que acabo de decir de Gabri, que yo creo que en palabras muy sencillas, muy cercanas, muy accesibles, pues trata distintos temas que son muy complejos y además abarca temas... es muy omnicomprensivo, un libro que es muy, de lectura bastante fácil y muy ágil, y bueno, muy cortito como podéis ver desde aquí, pero trata temas pues como la figura de Jesucristo, los apóstoles también, pero luego también entra en otros mundos muy interesantes como el de los multiversos, el de las FMs, etcétera, ¿no? La ciencia, la filosofía atomista, etcétera. Todo eso está aquí. O sea, está muy bien encapsulado, ¿vale? Entonces, Javier, dicho esto... Perdón, la entrevista realmente es a Javier, ¿eh? Aunque parezca mentira. Aunque parezca mentira, pero como teníamos que asentar un poco el podcast y tal, decir que no era el primer libro con el título Dios existe que nos leíamos, porque ya habíamos leído Dios existe, de Anthony Flew, que para el que no lo sepa, no vamos a enrollarnos, era un famosísimo ateo que en los últimos momentos de su vida se hizo deísta, no teísta, sino deísta. Y luego otro libro que se llama Dios existe, también de Miguel Pedrero, que se enfoca bastante en el tema de las FMs, ¿vale? Pero bueno, el que nos interesa hoy es Dios existe, de Javier Arias. Y yo creo que la primera pregunta que podemos hacer es, Javier, ¿por qué decidiste escribir este libro? La verdad es que, bueno, primero muy contento de la invitación y mutua, ¿no? de este momento, ¿no? Para mí Dios existe era una necesidad que me venía latiendo dentro desde hacía mucho tiempo, ¿no? Yo sentía que era urgente compartir la claridad de que hay algo más, ¿no? El título del libro era La verdad deslumbra si lo quieres ver. Originalmente ese era el título que tú... La verdad deslumbra si abres los ojos. La verdad deslumbra es un hecho de que hay algo más y solamente hay que pararse a pensar. En un mundo en el que se invita a no pensar. Cada vez más es una obviedad que ni siquiera el sistema educativo que lo pretende en sí, pero que cada vez el modelo educativo está preparado para ir pasando al alumnado sin más, ¿no? Bueno, para mí era urgente presentar al mundo una nueva forma de acceder al misterio, ¿no? Yo pienso que el lenguaje de la Iglesia muchas veces se queda anticuado, se queda obsoleto y de pronto hay tantos argumentos para captar a esa gente que está alejada, porque la gente que cree lo tiene fácil, es seguir un poco la tradición de sus papás, la tradición, el camino, claro, y de pronto es que está bien, pero llega un momento en el que las dudas llegan. Y hay tantos argumentos para darse cuenta, no que Dios existe, pero que hay algo más. Nosotros lo llamamos Dios, otros lo llaman Alá, otros lo llaman que es una energía. Es decir, nos da igual, hay algo. Y eso deslumbra cuando te lo pones a analizar. Para mí era urgente eso, no descubrir algo, como tú bien has dicho, hay un montón de cosas escritas. Para mí era urgente, pues desde mi faceta como escritor y como profesor sobre todo, aprovechar esos recursos que tenía para compartirlo con los demás de una manera didáctica, sencilla, pero bien documentada. Yo sí que intenté documentarme bien y llegar de una manera lo más ágil y sencilla, pero certera, como una flecha, directamente al centro, y que la gente que tenga interés, porque este libro no es para todo el mundo, es para el que tiene interés. Es para el que tiene interés. Como todos estos libros, hay gente de mi familia que no lo ha leído y no lo quiere leer. No lo quiere leer porque no le interesa. ¿Y qué vamos a hacerle? Existe el momento para la lectura, existe un momento y cada uno tiene un momento, ¿no? Totalmente. Yo, quería decir que ahora que comentas esto y este enfoque, ha aumentado ahí un puntillo de que me gusta más el libro porque siempre he pensado, o sea, yo soy católico no practicante y porque me considero que estoy en mitad de un viaje en el que estoy intentando encontrar a Dios.
no sé dónde encontrarlo. Me he criado en familia católica practicante, colegio del Opus Dei. Los dos. He tocado muchas teclas y todavía nada suena. Entonces sigo ahí a la espera y que se haga para esa gente que duda. En cierta manera, a mí es una cosa que me gusta mucho. Creo que una fe sin duda, en la que no haya una duda en la que no se haya planteado nunca un... Una noche oscura del alma, ¿no? También un poco... No lo veo como que sea real, ¿no? O sea, es una cosa que tú tienes que pensar y tienes que llegar a tus propias conclusiones y tienes que intentar ver a Dios. Claro. También tengo que decir que mi objetivo era llegar a esa periferia, a esa gente que se encuentra al margen y que está pues como se encontraba Zaqueo, ¿no? Cuando en la historia del Evangelio, viendo que venía Jesús a ver qué me viene a contar, ¿no? Para esa gente que tiene interés. Pero sí es cierto que para los que quieren descubrir a Dios, el libro no te enseña a descubrir a Dios. Ese misterio que hay, nos pasa lo mismo, ¿no? Pero sí que te enseña algo importante, que es lo que creo que necesitan los jóvenes del mundo de hoy. Párate a pensar, que por poquito que te pares a pensar, te das cuenta que hay algo. Todo encaja, es un puzzle. Pero ¿por qué no te paras a pensar? Vamos a darle una oportunidad al pensar. Por eso se llama Dios existe, razones a prueba de bombas para jóvenes escépticos, ¿no? Es que la idea de, ¿por qué no nos ponemos a pensar? Y hay gente que dice, no me lo voy a leer porque, oye, yo te ofrezco... No te ofrezco una perorata, ni siquiera te ofrezco una homilía, te ofrezco la razón. Totalmente. Te estoy ofreciendo argumentos razonables y no contrastados por mí, que soy un humilde profesor y no tengo más pretensión que organizar contenidos que tienen otras personas. Total. Pero solo te pido que le des una oportunidad. Te lo pongo fácil. Ese era mi objetivo. Y me alegra de ver que realmente, como comentábamos, cómo el libro ha funcionado y ha sido... Para San Pablo, hay que decirlo, un exitazo. Claro. Pocos libros han sacado en digital San Pablo como este, 7 ediciones, o sea, y el libro sigue moviéndose. Yo quiero decir que la verdad es que la primera vez que cuando vi el libro dije, bueno, Dios existe, San Pablo, tal, lo asocié, dije, igual esto, no sé, es una especie de libro dogmático, además leí los primeros capítulos, ¿no? Que se enfocaban mucho en la figura de Jesucristo y los apóstoles, hasta la página casi 100 del libro, y dije yo, madre mía, no sé si vamos a tener aquí una clase de religión tipo Prelaturator, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Y nada por el estilo, no es un libro nada dogmático y además va tocando temas que yo no conocía, viniendo de un colegio de educación religiosa. Vamos a empezar hablando un poco, Javier, de la figura de Jesucristo y la pregunta directa y al pie es, ¿qué distinguen la figura de Jesús de otras figuras, podríamos decir, análogas, por ejemplo, Horus o Mitra, que también en muchas religiones comparadas, ¿no? Vienen también de nacimiento virginal? O tal. ¿Qué es lo que hace a Jesús único, por decirlo de alguna forma? Hay una cosa que quería decir antes de contestarte la pregunta. Para mí, en el libro, es una parte muy enjundiosa y muy larga, la parte histórica, que le enfoco en lo histórico, sí. Porque lo que yo intento demostrar al lector es que, primero, los evangelios son tan antiguos como creemos que son. Los evangelios nos transmiten lo que sucedió. Y luego nos encontramos con el testimonio de los apóstoles, que es completamente verosímil por todo lo que tenemos que sabemos de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que se enfoca el libro, le da esa importancia a esa parte, ¿no? Y no solo eso, sino cuando introduces todo el tema de los textos históricos, bíblicos, de historiadores. Que hay gente que cree que los textos estos que es mentira, que son más antiguos, que no, pero es que conservamos hasta textos de comienzos del siglo II, algunos del siglo I. Es absolutamente increíble, ¿no? Entonces me interesaba mucho esto. Y lo que distingue a Jesús de toda la gente buena que ha existido y existirá en el planeta, que se ha dedicado a hablar del bien y a compartir, que aquí no excluimos a nadie, simplemente tenemos que de Jesús se dice algo increíble que todos nosotros siempre nos cuestionamos. Pero ¿cómo vamos a creer que una persona resucite? Es que en el siglo XXI, eso lo menciono en el libro, una alumna me dice, pero ¿cómo una persona inteligente hoy en día, cómo una persona inteligente, una persona formada puede pensar eso hoy en día? Y yo siempre contesto lo mismo.
que yo no lo puedo explicar hoy, que yo no lo puedo entender hoy, no quiere decir que eso no haya sucedido. Como tantas otras cosas que la ciencia va estableciendo como teorías hasta que se convierten en leyes, porque no se sabe hasta que se demuestra, ¿no? En este caso ni siquiera es que sea una teoría, pero es que luego vamos a ver que yo voy argumentando en esa línea, ¿no? Jesús resucitó. ¿Y cómo sé que Jesús resucitó? Porque los apóstoles, aquellas personas que lo vieron, dieron testimonio con su vida, pero no solo con su muerte cruenta en la mayor parte de casos, sino con esa vida de alejamiento de la zona de confort. ¿Quién hace eso por una mentira? Esto todo es mentira, pasó hace mucho tiempo, la iglesia ha manipulado. No, te intento demostrar que esos textos, esos testimonios son muy antiguos. Y hay una coherencia ahí muy importante. Eso le da a Jesús una exclusividad importantísima. Yo aquí, Javier, perdona que te corte, pero hablando también de Jesús y de la resurrección y conectando con el tema de la verosimilitud de los evangelios, había una parte de los evangelios que a mí, del evangelio del Nuevo Testamento, de la resurrección de Jesús, que siempre me había llamado la atención y que además, curiosamente, Anthony Flew destaca también en su libro. Y él habla de que cuando Jesús resucita, las primeras personas que dan fe de ello son mujeres histéricas, o sea, son mujeres histéricas, que están alucinando. Entonces, Anthony Flew lo que viene a decir es, si yo quisiera engañar a alguien, lo último que haría, porque sería echarme piedras en mi propio tejado, es decir, y más en aquellos tiempos, que unas mujeres han visto a Jesús resucitado, tal, y además unas mujeres no cualquiera, María Magdalena, que tenía también un historial, en fin. O sea, si quieres engañar, dices, no, lo vio Caifás, o lo vio, no sé, el sumo sacerdote de... Pero no, sí, no, bueno, eso yo también lo menciono, entre tantas cosas que menciono. Es que simplemente los evangelios siguen un guión, y es contar de una manera sencilla, breve, lo que había sucedido. Y comentar lo que sucedió, lo verosímil. ¿Quiénes iban al sepulcro? Pues las mujeres, e iban a asear el cuerpo que había quedado ensangrentado y completamente desfigurado y que no habían podido asear porque había caído la noche del viernes y bueno, el sábado era el día de descanso y el primer día de la semana, el domingo, que no era domingo, era el primer día de la semana, pues van las mujeres. Sí. Es que no hay más, es que los evangelios no entran en contradicciones históricas, ni sociales, es que es una maravilla cuando te lo paras a... Es que lo bonito de todo esto es cuando la persona descubre que, y es lo que a mí me crea satisfacción, porque tengo muchos libros publicados, como novelista he tenido muchas satisfacciones, pero este libro tiene algo especial. Cuando tú descubres que personas como vosotros se interesan por ello, que alguna persona me escribe para decir cómo me ha ayudado, es que es muy bonito ver cómo se puede parar a descubrir de una manera sencilla que lo que te cuentan es verdad, que vivimos en un mundo que nos está como no ocultando, pero sí impidiendo que nos paremos a pensar, ¿no? Sí. Sí, simplemente el hecho de ya tener fe en algo ya es cuestionable. O sea, es un... ¿Pero qué estás diciendo? O sea, vivimos con una especie de burbuja en la que parece que la moda, siguiendo con lo que dices, Gabriel, es una especie como de escepticismo general, ¿no? Y lo quiero conectar con otro tema del libro, que además lo comentamos, Gabri, que ponías un poco el ejemplo de los restos de San Pedro, del apóstol. Comenta un poco, Javier, cómo fue, o sea, cómo utilizas ese ejemplo como para un poco como contrachoque, un poco contra el... No, utilizo, la verdad es que en este libro es corto, bueno, no sé cuántas páginas, pero es muy intenso, o sea, hay mucha información. He intentado que sea ágil, como bien decís, y que sea, pues eso, aprovechando esa virtud que Dios me dio, que es la de la escritura, que fuera, pues, de una forma sencilla para el lector. Pero hay mucha información. Y en el momento de argumentar, que hay gente que dice, hay muchas cosas que nos llegan por fuentes directas, por los evangelios, y que tenemos incluso evangelios del siglo I, del siglo II. Tenemos restos que coinciden exactamente, o sea, es increíble. Pero hay cosas que se mantienen por tradición. Y es verdad que por tradición han llegado muchas falsedades, pero por tradición han llegado verdaderas joyas y verdaderas cosas que son ciertas. Y la mayoría de ellas son ciertas. Pero como hoy en día nos miramos el ombligo y pensamos que solo vale el momento presente y no pensamos que la historia de la humanidad lleva miles de años, es que la época de Jesucristo llevaba miles de años
Antes, ahora que has entrado a casa y has visto el libro que estoy leyendo, Infinito en un junco, te cuenta el origen de la lengua griega, de la cultura griega. Bueno, es que en la historia de la humanidad es amplísima. Bueno, en este contexto a veces pensamos que la tradición miente. Bueno, yo me gustaba el ejemplo de, mira, la tradición decía que San Pedro estaba enterrado debajo justamente del Vaticano, de la iglesia de San Pedro. Y eso era por tradición. Pero en los años 60 decidieron, bueno, vamos a poner esto en claro a ver si es así o no. Y fueron excavando y encontraron los restos de la basílica que había construido Constantino y debajo encontraron una necrópolis y allí no encontraron a Pedro con un DNI, pero sí encontraron inscripciones dentro de esa necrópolis que decía aquí estuvo Pedro, incluso encontraron como uno de los cuerpos estaba sin los pies. Que quiere decir eso que cuando Pedro, que la tradición nos cuenta que fue crucificado al revés, y cuando descolgaban a los reos, pues no se paraban, simplemente cortaban los pies. Pero allí estaba debajo, tal como decían, dice, debajo del altar aquí está. Pues la tradición decía eso, y ahí está. Y ese ejemplo me sirvió, como tantísimos otros que habrá. Yo voy a ejemplos concretos para que el lector me parece un ejemplo le sirva. Como de impacto directo. Claro, busco decir, no, es que esto es mentira, es que... vamos a ver, que venga de siglos atrás y que haya venido por tradición, no le quita legitimidad, ser respetuoso. Hay algunas cosas que pueden ser falsas, sabemos, pero que hay cosas que la tradición que a veces se pierde, pero hay otras cosas que no. Y el saber distinguirlas, pues a veces es un poco complicado, pero es pararse a pensar, a investigar un poquito. Eso fue por eso que puse la alusión a San Pedro. Pues la verdad es que nos llamó la atención, lo comentábamos Gabri y yo. Gabri, no sé si quieres hacer algún apunte, que tengo aquí un guioncillo primerizo. Sí, o sea, yo creo que también el hecho de leer la Biblia de una manera más, con un texto histórico, es algo que no te sale el arranque de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y que de hecho yo tardé mucho hasta que además fue con don Francisco Baro, que es un profesor de la Universidad de Navarra, que me apunté me dijeron, una asignatura donde se pueda aprobar fácil. Y había una asignatura que era Grandes protagonistas de la Biblia. Y dije yo, bueno, pues allá que vamos. Entonces ahí descubrí que había una manera de leer la Biblia y que había una cosa... distinta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la manera de enfocar las cosas, qué cultura escribió cada texto. Entonces fue como se me abrió los ojos. Entonces, claro, una cosa curiosa es esta, ¿no? El enfoque más histórico de los evangelios, que en el fondo pues son 4 El problema que tiene la Iglesia hoy en día es que da por supuesto que todo el mundo está formado. Para nada. Pero a la vez la Iglesia habla de la nueva evangelización y a la vez, es decir, la Iglesia es una familia enorme y generalizar pero gran parte de la Iglesia a veces piensa que se puede continuar haciendo lo mismo, diciendo lo mismo. Sí. Y no, hay que buscar nuevos métodos. Yo no vengo a descubrir América, pero soy de aquellas personas que creen que hay que empezar a hablar de otra manera, explicar las cosas de otra manera y llegar... Y luego dejar que la persona descubra por sí misma, ¿no? Aquí puedes decir tu frase, Gabri. Los tiempos cambian. Sí. Los tiempos cambian a la par que los corazones. Los corazones cambian también, ¿no? Sí. Y hay que saber adaptar un poco, yo creo, el discurso, ¿no? Sí. Pero yo sí que pienso que vosotros han sembrado bien, han sembrado esa curiosidad. A veces no es el curiosidad lo que hay que sembrar, exactamente. Pero a veces la línea no es tan fina, ¿eh? Entre el dogma y... No sé, fórmate tú, busca tú, ¿sabes? Sí, cuesta, ¿eh? O sea, ponerse también, ahí claro, es como... No es una cosa que el cuerpo no te pide realmente. Exacto. El cuerpo no te pide leerte esto. No, realmente, ¿eh? Te dice este. No. Este es bastante más ágil de leer. Sí, la verdad que sí. A mí la verdad es que lo leí en 2 días. O sea, pero porque eres listo, ¿eh? Porque entre los dos me voy a ir de aquí volando. Qué guapo eres también. Gracias. Sí. No, porque yo creo que el libro toca diferentes palos importantes. El de la parte histórica es, aunque sea ágil, pero tiene mucha información. Luego la parte filosófica, aunque es breve, pero es importante. Es breve, pero va a donde tiene que ir. Porque
De verdad, ¿eh? Este libro de aquí, el espejismo de Dios, aparte, es probablemente el libro más dogmático que he leído en mucho tiempo, aunque pueda resultar paradójico. Y tiene también tiene una refutación de las vidas de Santo Tomás, que es como para... Yo creo que no hubiera aprobado en un colegio de primaria, y eso que el libro está mal. Pero eso, el libro de Javier, yo creo que toca los temas y además no es dogmático, no te dice como te dice Richard Dawkins, esto es así porque sí, y además jugando con figuras históricas como Einstein, poniéndole... Mi interés no era lucirme como escritor, sino intenté hacer un buen trabajo, desde luego, pero me refiero, para mí era de máxima prioridad que el lector entendiera lo que estaba leyendo. En la parte de la filosofía, lo que vengo a decir simplemente es que, y me interesaba mucho esto, primero en la parte histórica, argumentamos que esto es tan antiguo como se dice, y que ojo, que los apóstoles dan testimonio de lo que vieron. Y insisto mucho en ello, lo habrás visto, sí. Lo que ellos vieron. Lo que ellos vieron. Sí. No lo que, porque yo a veces le digo a los alumnos, nosotros ya, la siguiente generación de los apóstoles ya predicaban lo que los apóstoles decían. Por eso nuestra fe es apostólica. A partir de San Pablo, ¿no? Porque San Pablo no conoció tampoco. Pero los apóstoles dicen lo que nosotros vimos. Lo que nosotros vimos. Entonces, claro, ese testimonio, es decir, ¿cuánto dura una mentira? ¿Cuánto puede durar una mentira? Una mentira que sabemos que enseguida hace grietas, cuando hay muchas personas ahí, pero ahí no hace grietas en ningún momento. No, entonces, antes había el mentiroso que al cojo, ¿no? Había que a mí me interesaba mucho esa parte histórica, darle toda la coherencia. Luego viene la parte de decir el mundo, hombre, pero ¿tú cómo vas a pensar eso? Bueno, mira, con los mismos argumentos que tenemos hoy en día de pararse a pensar, es que si te paras a pensar, si con los argumentos de la metafísica, de los argumentos de la filosofía, de las 5 vidas de Santo Tomás, si tú te paras a pensar, por poco que te pares a pensar, te das cuenta que hay algo. Entonces ahí introduces eso. Entonces, me gustaría hacerte una pregunta que es, ahora tú eres ya una persona con amplio recorrido, escrito y has vivido tu fe muchísimos años de tu vida. Entonces quería preguntarte cómo ha sido tu camino, si siempre has sido una persona formada, si ha sido una cosa que lo has hecho más tú por tu cuenta, o si has tenido algún maestro, o cómo ha sido. Muy buena pregunta. Yo creo que en eso soy como Víctor, que siempre he tenido inquietud. Y me acuerdo que me gustaría, cuando tenía vuestra edad, que para mí fue hace un momento, de hecho me gustaría ir a que me registraran, no, que como que tengo 30 años, pero no, ya no los tengo. Pero me hubiera gustado que en mi epitafio, en mi tumba, pusieran en búsqueda. Siempre he estado buscando, ¿no? Pienso que hay personas que no encuentran porque no buscan. Y otras personas que buscan y tampoco encuentran. Esto también es verdad. Pero siempre he sido inquieto. Y bueno, y luego he tenido una familia cristiana que me ha guiado en ese camino, pero eso hoy en día no es nada, ya lo sabéis, nada. Simplemente te da el marco para reconocer lo que mucha gente no reconoce, que la iglesia no es un club de violadores, de gente oscura, claro, entonces cuando tú te mueves en ese ambiente sabes que es gente maja. Es que es así porque lo has vivido. Claro, gente maja a veces pues con inocencia, a veces con más acertados, menos acertados, gente mejor, gente peor, gente... Como en la vida, como con todo. Pero generalmente bien intencionado. Exacto, ¿no? Exacto, totalmente. Entonces, ese marco es importante, ¿no? Todo lo demás ha sido, creo que inquietud. Está bien, como piedra de toque, ¿no? La inquietud para ir construyendo. Sí. Última pregunta relativa a Jesús y luego vamos a saltar... Bueno, y también es cierto que estudié teología. Pequeño detalle, que parece que he obviado, pero claro, pero esa inquietud me llevó a estudiar teología, dar clases de religión, es decir, toda esa inquietud, pero quiero decir que no he tenido ningún maestro que me guiara, decía, pero no es que esto, yo soy una, si no ahora parece, no, yo he estudiado, me he formado y sé de lo que hablo, sé de lo que hablo. Es importante. Pequeño detalle. No, pero quiero decir que no ha sido único, que he tenido algún maestro, un guía, personas que me han, bueno, evidentemente, pero luego lo que aprendes cuando estudias nunca es suficiente, es como un aperitivo que te abre boca para que tú busques y te formes, porque en teología nunca te hablan de la ciencia como hablo yo aquí. Esto es pura inquietud, es pura inquietud, ¿no? Un control. Cosa que seguramente debería tarde o temprano abrirse, eso, creo yo.
Claro, o sea, la teología y la ciencia con respecto no... a la ciencia, sí. Cuando me preguntes de la ciencia te explico esa parte. Como la última pregunta de la figura de Jesús. Se puede contestar además muy brevemente, ¿sabes? Tú lo mencionas en el libro un par de veces, lo planteas, lo resuelves, que es, pregunta, ¿Jesucristo tenía hermanos? Tema controvertido, ha habido siempre habladurías sobre es que Jesucristo tenía hermanos, es que aparece mencionado en los evangelios, y es tal como lo digo. Claro, evidentemente lo que no sabemos es qué tipo de hermanos eran los de Jesús, porque claro, en griego la misma palabra sirve para hablar de hermanos que de primos hermanos, claro. Y entonces, o realmente... ¿no? A veces sí, también, pero... claro, pero en este caso era muy claro que tenía hermanos. De hecho, el que preside la comunidad de Jerusalén cuando Jesús muere es Santiago, el hermano del Señor, con lo cual es que no había dudas que Jesús tenía hermanos y que vivía, y que en Nazaret compartía pues, una vivienda, una vida con gente de su parentesco. Ahora, eran hijos de un primer matrimonio de José, eran primos hermanos. Es que eso es algo que hoy en día no nos interesa, es que a mí no me interesa. Claro. Yo pienso que la mayor parte de la gente es que le da igual. Le da igual esto. Choca con el tema, que yo creo que luego lo comentas en el libro. Claro, originalmente, o sea, si tú dices, no, Jesucristo tenía hermanos, ¿cómo puede ser? Porque estamos hablando del nacimiento virginal. Los evangelios, realmente. Claro, pero choca el concepto con la idea de nacimiento virginal. ¿No? Pero ojo, que en ningún momento digo yo en el libro que sean hijos de María, porque nada, eso que para mí queda descartado en el momento, por ejemplo, en que digo lo de cuando Juan en la cruz, la tradición, le dice Jesús a Juan, ahí tienes a mi madre. ¿Por qué le dice ahí tienes a mi madre? Porque evidentemente la mujer en el siglo I, las viudas se quedaban desprotegidas, completamente indefensas, y necesitaban a alguien que las guiara. Si María tenía otros hijos, ¿por qué Jesús le pide eso? Claro. Es ¿sabes lo que? Y yo igual señalo una cosa que señalo otra. Hay ciertas cosas que no están claras. Que Jesús tenía familia cercana, en el Evangelio queda muy explicitizado, muy explícito esto, muy explícito. Pero luego, en fin, no quiero decir esto que fue, por supuesto, que sean hijos de María, más bien no creo eso en ningún caso. Para nada el libro, en ningún caso. En ningún momento quiero que esto no, pero que si lo fuera te lo diría, pero es que no. Pero como la primera referencia en el libro es a Santiago, creo, hermano del Señor, como dicen en los evangelios, ¿sabes? Sí. Pues era por aclarar pero en ningún caso, no. No es por entrar en ninguna controversia, es que es así. Yo vuelvo a decir, es que es importante decir la verdad y no entrar a veces en confusiones. Hay gente que le gusta apuntarse a cosas extrovertidas hoy en día. Ya no es que faltar al respeto a la tradición, a la gente, a tanta gente. No podemos mentir por mentir, no hay argumentos. Si hubiera argumentos, es mejor decir la verdad. Pero la verdad deslumbra, o sea, vamos a ir a ceñirnos a la verdad. Y la verdad es que eso, en fin, no voy a enrollar más. Vamos a ir varios millones de años atrás, un poco al origen de absolutamente todo. Y parece, o por lo menos el libro de Richard Dawkins parece plantear en algún momento que hay una dicotomía, ¿no? Que es la idea de creación contra evolución. Yo creo que él también viene un poco empapado por la idea esta más creacionista del tipo, que para nosotros, para Gabriel y para mí, lo veníamos comentando en el coche, es casi terraplanismo, ¿no? De la idea de, no, el mundo realmente existe desde hace 3000 años y todo lo demás son inventos y tal y cual. Uno de los temas que he leído en varios libros es la poca probabilidad de que estemos hoy aquí. Desde un punto de vista, o sea, por poner un terreno de juego, tenemos las podemos definir como 4 fuerzas fundamentales, ¿no? La nuclear fuerte, la nuclear débil, la gravitacional, espera que me dejo una, y la electromagnética. Y tienen un orden perfecto. Si hubiera habido un ligero cambio, el universo no podría albergar vida. Y sin embargo, hay vida. Esto no sé qué os genera a vosotros, a ti, Gabri, a Javier, o sea... Yo ahí argumento y aporto la voz. Yo no soy científico, pero soy divulgador. Ninguno de nosotros lo somos. Entonces ahí yo aporto la voz de Einstein, de McGrath, que es un biofísico importantísimo, Alistair McGrath. Realmente apuntan a lo que tú dices, lo extraordinariamente extraño es
que es que las cosas sucedieran sin ningún tipo de improvisación, de algo que hiciera cambiar esa evolución, ¿no? Es muy difícil de creer, es muy difícil de comprender, científicamente imposible. Lo señalan como esa idea de que somos hijos de la evolución sin más, de que todo ha ido evolucionando de una manera natural, como si fuera una ficha de dominó que seguidamente una tras otra va cayendo. Eso, cuando la gente, los científicos que investigan y van al detalle, se dan cuenta que eso es muy difícil de explicar o de creer en determinados momentos que se han propiciado en la vida. Es extraordinariamente complicada la vida en el planeta Tierra. Y bueno, que también es un argumento filosófico. A veces cuando uno piensa que todo encaja, todo en un teléfono, en un ordenador, en una novela, es decir, todo encaja, todo es perfecto por casualidad. Es que dice, me encanta, no recuerdo si es McGrath u otro de los que menciona el libro, que dice que les encanta, esta frase que me ha encantado a mí, dice que el azar es el dios de los ateos, ¿no? Es que es impresionante, ¿no? Entonces, en la evolución tiene que haber habido algo que alterase en determinados momentos y que fueran propiciadores de cambios, ¿no? No es creer en Adán y Eva, no existieron evidentemente, y nunca se pretendió que existieran, pero que evidentemente han habido escenarios en los que han sucedido cosas que no llegamos a comprender, y vuelvo a lo que he dicho antes, que yo no lo pueda comprender no quiere decir que no haya pasado, porque estamos llenos de cosas que no comprendemos y luego las comprendemos. O sea, aquí el punto de Dawkins, y no sé si lo he pronunciado bien, ha sonado un poco mal, Richard Dawkins, básicamente la idea del darwinismo es que, claro, nos retrotraemos muchísimo tiempo atrás, ¿vale? Y tenemos dos opciones, ¿no? Que es un poco lo hablábamos antes, Gabri, lo de la montaña, ¿no? Que tiene dos laderas, una ladera muy poquito empinada, que es la evolución hasta llegar a la cima, y otra mucho más empinada, que sería una creación al estilo más americano, evangélico, no sé cómo decirlo, terraplanista directamente. Y lo que dice Dawkins del darwinismo, no con estas palabras tal cual, pero lo que viene a decir es que el darwinismo, la evolución, ha llegado a tal grado de perfección que puede generar la impresión de creación. Ese es como es un poco como su pilar respecto al darwinismo, lógicamente, Richard Dawkins, aunque, por cierto, o sea, quiero decir, no es por desmerecer el libro, porque he comentado lo de las vías de Santo Tomás, que no me gusta su refutación, pero luego tiene muchos otros puntos que son muy fuertes, todo hay que decirlo. Pero lo que decíamos, que también, a ver, yo lo he pensado muchas veces, ¿no? Igual el darwinismo puede generar, la evolución puede generar esa impresión, ¿no? Que hemos sido diseñados, cuando en verdad lo que pasa es que han transcurrido millones de años y al final hemos, bueno, no sé, llegado aquí, ¿no? A mí en realidad no me interesaba entrar en debates de... Yo simplemente apunto a que realmente en la evolución es necesariamente, no lo digo yo, sino que lo dicen los científicos, muchos científicos que ligados con una sensibilidad abierta, que son muchísimos. Cuando hay científicos que están apuntando esto, que establecen esto, que no podemos pensar que todo ha sido una suma y ya está. Entonces, a partir de ahí pueden surgir teorías, yo no puedo decir nada ni a favor ni en contra, simplemente apunto a que no es sencillo creer que la evolución darwinista pues surge así, sin más, y hemos llegado hasta aquí. Eso no está demostrado, y no solo que no está demostrado, sino que va a ser casi imposible de demostrar. Sí. Además, el darwinismo propiamente se podría configurar casi como una ley, ¿no? También tendríamos que pensar también desde un punto de vista quizás tomista quién es el legislador, ¿no? También nos lleva a quién pone la primera mecha. Pero bueno, no sé cómo ves esto, Gabriel, el tema de... Además que quede claro, que Javier no defiende un creacionismo terraplanista ni nada por el estilo.
Pero bueno, pues como Richard Dawkins hace tanto énfasis en ese tema, pues quería traerlo un poco a colación. Pero bueno. Ya está. Tenía aquí apuntadas varias cosas, como el tema de Hoyle. ¿No sabes quién fue? Alfred Hoyle, el astrónomo este. Bueno, que tenía un ejemplo, el del Boeing 747, ¿no? Que él básicamente calculó las probabilidades de que estuviéramos vivos, de que hubiera vida en el universo, y lo calculaba, tengo aquí el número, como un 10 elevado a la 40.000. Hay una probabilidad entre 10 elevado a 40.000, que no sé, es increíble, es una cosa así. Entonces él decía, lo equiparaba a lo del avión, ¿no? Que veníamos comentando. Que es como si una ráfaga de viento sobre un montón de chatarra pasa y configura de repente un avión, un Boeing 747 listo para despegar, ¿no? Es extraordinario, es decir, es evidente que es extraordinariamente complejo y casi imposible, pero yo no soy científico, pero he leído a los científicos, que entre ellos Albert Einstein, o sea, gente que... A mí lo que me interesaba mucho es apuntar algo que es importante que la gente sepa, que a veces se piensa que la ciencia es capaz de explicar todo el mundo, explicar toda la realidad. Eso es falso. La ciencia puede explicar parte de la realidad. Solo la ciencia es perfecta, que va como un guante y es un descubrimiento, un desarrollo humano magnífico que nos sirve para explicar una parte de la realidad. Pero luego hay otra parte de la realidad que queda fuera. Pero eso no lo digo yo. Por ejemplo, esto lo apunta también Einstein. Es que hay una parte de la realidad que la ciencia no puede abordar. Que la ciencia no puede abordar. Y queda como esa parte oscura, es como si hubiera un túnel que estamos iluminando y vemos lo que la luz alumbra y alumbra muy bien, pero se intuye que hay algo más fuera, pero no lo podemos ver. Pues evidentemente ahí es donde entra la filosofía, donde puede entrar la religión. Es decir, no es que la ciencia miente, la ciencia jamás miente, o sea, es perfecta la ciencia, pero llega un punto en el que la ciencia no puede llegar a más. Y vivimos en un mundo en el que positivista que parece que la ciencia es la única que puede explicar la realidad y la ciencia solo puede explicar una parte de ella. Entonces eso a mí me interesaba mucho explicarlo, porque hay cosas que quedan fuera porque no puede la ciencia a veces llegar a explicarlo todo, las causas de las cosas, ¿no? Se puede explicar el Big Bang que sucedió, pero ¿por qué sucedió? Es decir, eso no lo puede explicar la ciencia, además porque fue algo que nunca había sucedido, o sea, algo extraordinario, no es algo que se ha repetido más veces, es algo único esa primera gran explosión. ¿Qué autocombustión? Es decir, ¿cómo se explica eso? Hay varias teorías. Una de ellas es de Lee Smolin, que es un físico bastante famoso, y él lo que viene a decir, tiene muchos detractores esta teoría, pero bueno, es una teoría, ¿no? Una posibilidad que está ahí de una persona pues, de reconocido prestigio, que él habla de la idea del Big Bang y del Big Crunch, ¿no? O sea, es decir, él no defiende la teoría de los multiversos, no dice que hay muchos multiversos, de lo que luego hablaremos, sino que dice que hay un universo que se expande, luego se contrae y luego pues vuelve a haber otro Big Bang, ¿no? Como que esto es un proceso, un ciclo eterno, por así decirlo, que siempre ha estado, que nunca ha tenido origen y que ya está, ¿no? Es como una especie de onda, ¿no? Lo que pasa es que nosotros desde nuestras, digamos, herramientas mentales, desde nuestro propio razonamiento, él razona de esa manera, pero nosotros no podemos entender que algo no tenga origen. No, está claro. Es que, claro, llega un momento en el que la ciencia son todos interrogantes también, porque la ciencia llega un momento en que no puede demostrar lo que queda fuera de su alcance, ¿no? Eso es un poco lo que sucede. En el tema de los multiversos, yo ni digo que sí ni digo que no. Yo apunto con lo que los cosmólogos hoy en día empiezan a dilucidar como una posibilidad seria, lo de los multiversos. Yo sinceramente todo este tema de lo que no conocemos, a mí me encanta. O sea, yo creo que todo eso que no tiene explicación, yo como soy mente audiovisual, mi sueño es dirigir cine, escribir mis historias. Creo que también es apasionante tener ese hueco en el que nosotros podamos teorizar y creo que parte de la vida y parte de la chicha que tiene el vivir es preguntarse por estas cosas que la gente se ha preguntado siempre, desde que tiene uso de razón. Claro.
por estas cosas. Si Dios es esa estrella que nos ilumina y nos hace la noche de día o... Pero a mí me interesa la parte de la cosmología, la parte de los multiversos, porque no es una ocurrencia. Este es un tema, perdona Javier, que no me esperaba encontrar en el libro. Claro. El tema de los multiversos, ¿por qué? Y lo digo ya y ya te dejamos hablar, porque ¿cómo conectas la idea del multiverso con la cosmogonía cristiana, con el cristianismo, con el catolicismo? Claro, es que es extraordinario lo de ¿Qué dice la teoría de los multiversos? Claro, es que Max Tegmark, que es profesor del MIT y que bueno, tiene una trayectoria impresionante como otros muchísimos cosmólogos, es que cuando habla de los multiversos y habla de que no solo se habría generado un universo, sino miles de universos a la vez, pero habla de que los universos, teniendo todas las leyes, las mismas leyes físicas de ese multiverso, pero en cada uno de estos universos se desarrollarían las leyes físicas de una determinada manera, lo cual podría significar que el espacio y el tiempo está alterado en cada uno de ellos, o que lo que para nosotros es arriba, en otros sitios es en fin. Yo no soy cosmólogo ni científico, pero soy divulgador. Claro, pero esto no es una ocurrencia, esto tiene toda una base de investigación, de un peso científico importante, pero es buenísimo porque él explica cómo de alguna manera las existencias en los multiversos estaríamos como en cada uno tendríamos una existencia, ¿no? Según dice él, y utiliza y aplica teorías para demostrar esto, ¿no? Pero claro, nosotros no somos conscientes de que tenemos una duplicidad en esos otros universos. Y él explica muy bien, por ejemplo, ahora nosotros estamos aquí haciendo esta entrevista, pero en otro universo paralelo, pues resulta que no habéis llegado. Las múltiples posibilidades matemáticas. En lugar de venir a tu casa, hemos tomado el desvío a Valencia y nos hemos ido a las fallas. Exactamente. Es todo una rayada mental, pero claro, cuando la gente dice, no, pero ¿cómo la ciencia va en contra de lo que dice la fe? No, fíjate, espera, mira, está diciendo, aquí te están hablando de espacios que no se tocan entre sí, que dice que los multiversos, los universos no se tocan entre sí y que no podemos verlos, pero existen. Sí. Pero existen. Del símil como de la cebolla, claro, ¿no? que son una serie de capas. Pero resulta que tú crees en el cielo, ¿cómo voy a creer en el cielo si no lo puedo ver? Bueno, pues mira, estos universos tampoco los puedes ver y existen. Entonces, ¿cómo es? No, es que y vas al cielo y resulta que la gente tiene experiencia del cielo, en que todo se ha alterado. Bueno, mira, justamente están hablando que los multiversos se alteran las leyes físicas. Entonces, ostras, se trata de decir, ¿por qué no pensar? Esto no es una catequesis, pero párate a pensar. La ciencia también nos está apuntando que es posible que lo que han transmitido de una manera casera... Nunca hubiese relacionado esos conceptos. Claro. O sea, no lo había hecho hasta que leí tu libro. Es que realmente uno se pone... pero esto puede ser para algunas personas muy digamos, desafiante, ¿no? Porque podrían demostrarse que no existe el multiverso. Pues genial, yo no digo, pero como están diciendo que existe, ostras, es que poquito a poco la ciencia también da cuenta de que hay espacios que no vemos. Entonces ya no puedes estar diciendo que solo existe lo que vemos, porque la misma ciencia te está diciendo que hay espacios que no vemos. Exactamente. Entonces es que se trata de ir tumbando mitos. Aquí no estamos diciendo, es muy... arriesgado el título de Dios existe, pero es mejor decir, si te paras a pensar, puedes descubrir que hay realidades que se te escapan y dale una oportunidad a pensar, que quizás no es exactamente como te lo dice la Iglesia Católica, pero es un lenguaje que se acerca a algo que puede ser, ¿no? Al hilo esto de los multiversos, que como comentas, Javier, pues yo creo que reputados científicos, astrofísicos, etcétera, han dado validez con sus investigaciones a la teoría, repetimos, de los multiversos. Por ejemplo, Richard Dawkins, también Anthony Flew, hay que decirlo, rechazan la idea de los multiversos. Richard Dawkins, ¿qué es lo que dice? Lo primero que hace es refutar la idea del Boeing 747 que hemos dicho de Hoyle, porque él lo llama en inglés The Ultimate Gambit, que sería como la última apuesta, porque él dice, si ya es difícil que estemos aquí,
que él justifica como, bueno, desde el punto de vista no del antropocentrismo, decir, bueno, para nosotros puede ser complicado que estemos aquí, pero de hecho estamos aquí, ¿no? Pero él viene a decir que hay un Dios es como elevar el exponencial de dificultad, de la probabilidad, ¿no? Y con el tema de los multiversos, tanto Fluke como Dawkins, pero sobre todo Dawkins, dice, si ya es difícil justificar la existencia de un universo, justificar la existencia de multiversos ya le parece como, bueno, como meterse un triplazo, ¿no? En el sentido más coloquial de la expresión. Pero la verdad es que, y no es el único libro que he leído, Javier, el tuyo, en el que habla de los multiversos como muy bien fundamentado. O sea, no, yo cuando he leído temas de los multiversos, que me parece una posibilidad, bueno, es que es una teoría muy bien asentada, no me parece que esté leyendo cosas, no sé, brujería o realmente como si estuviera viendo el cuarto milenio, no sé, una noche loca o así. No me es que ciencia, pero al fin y al cabo yo no soy científico, yo no puedo ni asentir ni negar. Yo simplemente he leído, me he informado y descubro, ¿no? Ahora, toda esta gente que niega a Dios, a veces están negando a veces una figura quizás paterna que uno ha inventado como un niño de lo que es Dios. Es que no tenemos ni puñetera idea de lo que nos Entonces, claro, estamos hablando... Estamos hablando de una figura que nos hemos formado por tradición, como les encanta a algunos decir, del patriarcado, ¿no? Es decir, que tenemos esa visión, ¿no? Y que es una visión que Jesús resume, decir, es que Dios es como un padre. Entonces, Dios Padre, Dios o Señor, mi Señor. Son maneras humanas de explicar lo inexplicable. Es que no tenemos capacidad quizás de explicar ni de entender lo que hay fuera de este plano en el que nosotros estamos. Pero yo siempre he dicho que a mí me ha roto mucho la cabeza por dentro el que mi idea de Dios es única y irrepetible. Cada uno tiene su idea, incluso todos los católicos, que si piensas en el concepto católico, como suele pensar la gente de fuera, dices, sí, vuestro Dios, y es como, a ver, es que... no es que no tengamos ni idea de cómo es Dios, tenemos ciertas pinceladas de ciertos conceptos. Lo que nos dice el Evangelio, lo que nos dice Jesús, de cómo, pero Él dice cómo, es decir, Él habla de una manera humana y solo podemos hablar de una manera humana, porque vemos como si viéramos reflejos a través de un espejo. Es que no podemos, es que no somos capaces y no vamos a comprender la realidad hasta que te despojes de este cuerpo, pues no llegas a comprender esa complejidad. Y es ahí donde enseguida conecta con las experiencias cercanas a la muerte el libro. Luego conectas lo del porque claro, porque está muy relacionado por el hecho de que, claro, hablamos es que las cosas encajan cuando te paras a pensar, pero resulta que están hablando de universos, en realidades que son paralelas y que no las vemos pero que existen. Pero también hemos visto las experiencias cercanas a la muerte de personas fiables, intenté buscar un ejemplo fiable en el libro, que tienen esta experiencia y que te encuentras con que se están moviendo en un mundo que parece fantasioso, pero que es un mundo que cuando están en él están allí como estamos hablando nosotros. El tema de las ECMs, que yo la verdad es que hace muy poquito que conozco este tema. De hecho lo conocí a través de un profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Navarra. Pues, no tiene nada que ver con el tema económico, por supuesto, pero yo no lo había escuchado y él me empezó a hablar de esto. Empecé a mostrar interés y luego volví a caer en el tema de las ECMs con tu libro, Javier. Luego he leído muchas experiencias. Este libro en concreto, que lo he señalado antes, de Miguel Pedrero, se centra, no exclusivamente, pero muy de lleno en el tema de las ECMs. ¿Qué son las ECMs? Las ECMs son experiencias cercanas a la muerte que tiene muchísima gente. De hecho, hace poco un profesor de la Universidad de Villanueva, al que ojalá podamos entrevistar, tuvo una ECM muy potente. La ECM pues, son experiencias cercanas a la muerte, como propiamente dice el acrónimo, y tienen unos patrones que son comunes y que no dependen de culturas, ¿no? Porque luego pues, cada uno tiene su cultura y luego podemos entrar en esto, pero hay unos patrones que se repiten en todo el mundo cuando estas personas se encuentran al borde de la muerte o más allá de la muerte o de la vida, no sé cómo decirlo. Es que ellos experimentan, ven, viven
Yo en el libro lo que intento es explicar científicamente, es decir, que esto que sucede no es un sueño. O sea, pero no es que me puse yo a experimentarlo, no. Yo me documento de las personas que han estudiado y que se dan cuenta que esto no es un sueño, esto no es una alucinación, esto es una ECM. Y las causas no son ni una anoxia, ni es que no tienes oxígeno en el cerebro. Vamos a decir primero, Javier, cuáles son las características generales de una ECM para que la gente pueda entendernos. Román Paladino, ¿qué es lo que pasa? Pues de pronto tú sientes que te separas del cuerpo. Ante una enfermedad o una operación. Suele ser momentos en que, o bien bueno, hay que entender que cuando morimos primero se para el corazón y luego se para el cerebro, ¿no? Hay unos minutos o unos segundos, al menos no mucho, pero hay un tiempo, ¿no? Eso produce en personas que se le han parado el corazón o otras personas que entran a veces en un estado comatoso o en un estado de colapso. Y entran en un plano diferente donde se encuentran en una situación agradable, de una situación de extrema felicidad. No todo, porque yo he leído algunos casos que tienen una experiencia negativa, son los menos. No le sucede esto a personas creyentes y no creyentes, les sucede a cualquiera, a todo el mundo, y entran en un plano en el que empiezan a caminar hacia una luz, hacia un umbral. Allí tienen diferentes experiencias, a veces se les acercan seres queridos, a veces se les acerca algún personaje que asocian con sus experiencias religiosas que han tenido en la vida. Veo que estoy con la tos. Y luego me gustaría que me hablases de esas experiencias negativas, porque vamos, yo cuando llegué al tema de las ECMs... De eso no lo menciono en el libro porque... No está mencionado. No porque no... Es decir, es una minoría que ha tenido experiencias negativas y por ejemplo, yo me baso mucho en el libro Al final del túnel del doctor Gaona Cartolano. Entonces, él menciona muy claramente estos casos, pero yo no me interesa, no es que, espero que no me suceda a mí. Esperemos que no. Pero es terrorífico, es algo que dices tú, madre mía. A mí es que me da miedo, ¿sabes? Sí. No es que yo por lo que leí son malas experiencias, pero son como una excepción. A veces vivimos en una época ahora en nuestra sociedad donde las excepciones y lo minoritario parece que sea lo representativo. No. Entonces, lo normal son estas experiencias cercanas a la muerte que son muy positivas. Entonces, y es en ese plano en el que se desenvuelven que de pronto te encuentras como en esos universos paralelos que describe la cosmología, donde todo se ha alterado, donde lo que es arriba es abajo, donde desaparece el tiempo, donde de pronto no te comunicas con la voz, sino que te comunicas de una manera mental. Es decir, todo es muy extraordinario y no es una alucinación porque cuando las personas regresan, que a veces no quieren hacerlo, pero hay algo o alguien que les obliga a regresar. Están encantados en esa realidad, ¿no? Recuerdan todo como nosotros ahora estamos hablando. Incluso recuerdan olores, recuerdan... Haber leído textos también. ¿No? Sí, haber podido leer. Incluso a veces son conscientes de haber podido ver cosas que estaban en habitaciones diferentes. Ellos se ven su cuerpo y a veces llegan a ver cosas que estaban en habitaciones... Entonces es muy interesante y negarlas, bueno, es un absurdo completo, o sea que no es algo científico. Yo pongo argumentaciones que son científicas. Hay gente que piensa que son como, yo le pongo como si fuera un airbag emocional. Te vas a morir, entonces para no sufrir, hoy tengo una ECM. Pero la pregunta es, ¿por qué a nivel mundial todo el mundo tiene la misma estructura? Claro. Todo el mundo ve exactamente, sigue el mismo guión. Los patrones, y los voy a leer porque son sensación extracorpórea, generalmente, el túnel, la oscuridad, ¿no? Que te dirige hacia una luz. La vida. La vida que pasa... ante tus ojos. Sí, exactamente, ante tus ojos. Ves personas fallecidas que conoces, algunas que no conoces. A veces que no conoces. Una sensación de paz y bienestar. Generalmente suele ser gente que no conoces, ¿eh? Sí. O sea, generalmente suele ser gente que no conoces. No pensemos que esto es una alucinación. No. Totalmente. De hecho, luego vamos a hablar de un caso muy concreto, que es el que tienes tú en el libro, que te pediremos, Javier, que lo
con tus dotes de novelista nos hagas un cuento aquí. Porque la verdad es que es un caso espectacular y muy conocido. Por eso lo busqué. Y bueno, y lo que hemos comentado ya antes, de paz y bienestar, reacios a regresar, ¿no? por esa sensación, y también posibles justificaciones que has comentado, se suelen ser los que rechazan las ECMs, ¿no? Como conectándola con más allá. Algunos argumentan que es porque la oxigenación del cerebro, desgraciadamente mi padre murió demente, hay personas que sufren, como ahora está pasando a Bruce Willis, temas evidentemente a veces se asocia con eso, pero no es el caso, porque esto sucede en personas que mueren de una manera de golpe, como un accidente de tráfico, y otras personas que les ha sucedido porque se están ahogando en una piscina. Claro. O sea, que hay momentos en que ha faltado el oxígeno y momentos en que no ha faltado el oxígeno. Hay gente que lo simplifica, científicos, que hay mucho debate con respecto a esto, pero no se lleva a explicar. Y al fin y al cabo, aunque hubiera debate científico, nunca se llega a responder por qué han habido personas que han tenido revelaciones en estos estados. ¿Cómo es posible que hayan tenido revelaciones de su vida real que no han tenido en la realidad, ¿no? Exacto. Yo he leído todo tipo de justificaciones. Algunos científicos que dicen que el tema de la anoxia cerebral genera un déficit de oxígeno en el cerebro y tal, cosa que es incompatible con una experiencia de hiperrealidad como define esta gente. Justificaciones más psicológicas que dicen, bueno, la gente cuando tiene mucho miedo, que lo has comentado tú también, Javier, pues el cerebro te da una especie como de, pues una ECM y así ya te mueres tranquilo y tal y cual. No tiene sentido porque mucha gente que tiene la ECM no es consciente ni siquiera de que ha tenido un impacto con su moto o cosas de tipo. Luego he leído también gente que dice que esto es muy de cuarto milenio, pero como que el túnel es una reminiscencia del útero materno que nos devuelve, bueno, no sé, obviamente las fumadas pueden ser, aquí pueden ser increíbles, pero de todos modos a mí lo que me interesa aquí, Javier, que has dicho tú, es que esto conecta muy bien con la idea de los multiversos y conecta también, por ejemplo, con ideas de junguianas, ¿no? Por ejemplo, la idea del inconsciente colectivo. Decir, oye, igual es que todos venimos de una especie de todo muy amplio, obviamente que no podemos conocer, pero que de alguna forma estamos conectados con otras realidades y podemos alcanzar esas realidades y de hecho las vamos a alcanzar. Bueno, esto es lo que es una teoría, obviamente, pero me parece que todo, no voy a decir todo encaja a la perfección, tal, no sé qué, repetimos, no somos científicos, pero creo que hay razones por lo menos para informarse de estos temas. No sé cómo lo ves, metí una chapa aquí. No, a mí me encanta. De hecho, me he pasado la mitad de esta charla en silencio, pero porque estoy ansioso por escucharos. En el caso de las experiencias cercanas a la muerte, hay mucho ruido, ¿no? Es decir, lo vemos hoy en día en el mundo de la política, en el mundo de lo social. A mí me asombra cómo te puedes encontrar con personas que te argumentan una cosa y la contraria. O sea, y todo el mundo tiene la razón. Es que, por favor, bajemos el ruido, que hable la gente que sepa. Dejemos ya de ruido. Es decir, es como sucede con el tema de la sábana santa, que no lo menciona en el libro, que me abstuve de hacerlo, pero es un tema que a mí me interesa mucho. Vale, de acuerdo, es una falsificación, pero explícame cómo se hizo. Es decir, ¿cómo se hizo eso en la Edad Media? No quiero entrar ahora en ese tema, pero aquí, en las experiencias cercanas a la muerte, es decir, científicamente esto no se trata de una alucinación, porque cuando sucede una alucinación, tu capacidad mental se ve alterada. Tienen una lógica completamente brutal las experiencias cercanas a la muerte. Los recuerdas bien, te desenvuelves allí de una manera clara. No son sueños, que los sueños te despiertas y se te van olvidando progresivamente. El propio Richard Dawkins, ¿no? Todo lo que no se puede ver, o como decía Christopher Hitchens, que por cierto es un periodista, un gran defensor del ateísmo, pero que para mí es una persona que intelectualmente es increíble. Luego mencionaré una frase de él al final. Que básicamente rechazan todo lo que no se puede ver, ¿no? Por eso pongo en el libro también la alusión al bosón de Higgs, por ejemplo. Es que es extraordinario. Claro, no podían yo qué voy a saber lo que es un bosón, pero recojo lo que sucede ahí en el CERN, de dar por primera vez, que fue un acontecimiento extraordinario para la ciencia, de conseguir visualizar ese bosón, que era una teoría y que no se podía ver, pero lo consiguen ver. Entonces, eso de que no lo puedo ver,
pero porque no lo puedo ver y no lo puedo explicar, no existe, es un argumento tan pobre ya, que es que me hace sonreír. En el libro hago mucha alusión a esto, que yo no lo puedo entender, que yo no lo puedo demostrar, no quiere decir que no exista. Exacto. Y bueno, ahora creo que llega el momento de Eben Alexander, creo que se llama, el médico de Harvard. ¿Qué es lo que le pasa a este médico de Harvard? A ver, yo elijo el ejemplo. Hay muchísimos casos, quizás mejores, pero hay tanto ruido alrededor de todo esto que es importante a veces llegar a un ejemplo que sea para el espectador o para el lector que sea importante, ¿no? Y este Eben Alexander a mí me respondía todo porque él era profesor y médico de la Universidad de Harvard. Una persona que tiene esta posición, lo que menos desea es ir contando estas historias. Sí, porque, porque luego la lees, bueno, en el caso de lees, luego la escuchas y dices, pues podrías haber puesto, yo qué sé, algo un poco más creíble. Sí. Tomar setas alucinógenas. Sí. Pero además él al ser neurocientífico comprende muy bien cómo es el funcionamiento del cerebro. Es que era súper interesante, ¿no? Y él tiene una infección bacteriana en el cerebro que anulaba toda la corteza donde se producen los pensamientos, las imágenes, todo. Es imposible recordar nada ni suceder nada. Eso es ciencia pura. Y sus compañeros que lo trataron, que estuvo en coma y estuvo al borde de la muerte, dijeron, es que no deberías estar vivo y no deberías recordar nada. Y cuando él despierta, recuerda lo que vivió en esa experiencia cercana a la muerte. Él no puede recordar porque sabe que su cerebro estaba desactivado. ¿Y cómo puede recordar? Por eso él, antes de contar lo que le sucedió, él va a insistir mucho, y él tiene publicaciones, y él insiste en que eso a él le hace comprender, insisto, que es una persona que es un neurocientífico y que se le ha abierto todo un panorama nuevo, y él comprende que evidentemente esas experiencias no están sucediendo en nuestra cabeza, están sucediendo en otro plano, y que hay algo en nuestro cerebro que permite que de pronto el velo ceda y podamos pasar hacia ese otro universo. Vamos a llamarlo así. De pronto vamos a pasar hacia otro universo. Porque en realidad dice él que tiene que existir un velo firme, por llamarlo metafóricamente velo, porque dice, si no la gente se lanzaría en manada a morir. O sea, la gente no tendría ningún afán de supervivencia. ¿Por qué voy a estar aquí así si me puedo encontrar del otro lado con esa sensación de plenitud absoluta que te da ese otro plano? Entonces, él habla de eso. Y él lo que le sucede es que tiene una experiencia que se encuentra en un mundo que es en el que aparecen seres luminosos, donde está todo ondulado, la superficie verde, el arriba y el abajo se confunden, está volando sobre una mariposa, se comunica con quien va en el ala de la mariposa de una manera mental y le hace ver lo amado que es. Y bueno, todo eso él está allí y siente que está mucho tiempo, pero en realidad está el tiempo en el que él está en coma y no es tanto, pero él la sensación del tiempo la pierde allí, ¿no? Cuando él despierta cuenta que no se acordaba de nada, ni que él era médico, ni nada, o sea, había perdido todo y dice que tardó mucho tiempo en recuperarlo. Pero lo único que recordaba era lo que le había pasado allí, y que es lo que enseguida empieza a escribir, porque es lo que recordaba. No recordaba nada, de hecho, insiste que va a tardar mucho en comprender quién era, qué es lo que le había pasado, porque evidentemente la parte del cerebro estaba anulada. Y él allí descubre, en esa experiencia, cuando se lo cuenta esto a sus padres, no sé en qué circunstancias sus padres le hacen ver que él era adoptado, ¿no? Y él va a... Él en la mariposa estaba con... Sí, porque estaba acompañado con una chica en el ala de la mariposa, y la chica lo acompañaba, la describe él muy bien. Podemos buscar libros de él donde explica esta experiencia muy bien. Y bueno, la cuestión es que él va a Virginia, en el estado donde él había sido adoptado, consigue contactar con sus padres biológicos, y cuando va a la casa de ellos, ve una fotografía de esa mujer que lo estaba acompañando en la experiencia y que acababa de morir, no sé cuándo, pero era reciente, que hacía poco que había muerto, ¿no?
y que era su hermana. Que era su hermana biológica. A una persona que no había conocido. No había visto en la vida. De ninguna forma. Pero vuelvo, claro, todas estas aventuritas que ¿para qué va a contar un tío que es profesor de la Universidad de Harvard? Es que no. Pero yo escojo este ejemplo porque son tan cantidad de casos de casuísticas que hay de FM que no pararías, pero hay veces que es un libro que va justamente a intentar con rapidez, con píldoras, decir, oye, mira, aquí tienes para que investigues más. Pero esto es la realidad. Hay experiencias cercanas a la muerte y hay personas que esto es real, no es que es una invención. Científicamente no llegaremos a un acuerdo de por qué se producen, se está investigando, pero bueno, hechos son amores, aquí tienes, es que estas cosas son las que están sucediendo, así que presta atención. Entonces es un puzzle, yo siempre digo, Dios existe, este libro, es un puzzle. Quédate con la parte que quieras, la parte de la historia, la parte de la filosofía, la parte científica, luego la parte de la espiritualidad. Es decir, cada uno, puedes llegar por donde quieras a descubrir no que Dios es un hombre con barba, sino que hay algo más. Y que ese algo más yo no me aventuro a decir lo que es, pero sí que existe algo que tradicionalmente nosotros llamamos Dios y que puede que sea algo muy diferente a lo que nosotros imaginamos. Pero hay algo. Y negar que hay algo realmente es una necedad del mundo de hoy que no la comprendo. Y el mundo se empeña en negar y cada vez la gente viene con menos formación. Cada vez más y cada vez más. Y cada vez tenemos más depresiones, cada vez tenemos más suicidios y cada vez tenemos más avance tecnológico, sin embargo cada vez la gente está espiritualmente peor. Con el tema del avance tecnológico, Javier, estamos llegando ya un poco al final, haremos unas conclusiones, Javier, pero ¿cómo estás viendo el impacto de los avances tecnológicos en calidad de profesor? ¿Cómo lo estás viendo en tus alumnos y cómo crees que repercute en los jóvenes todo este avance tecnológico y también si crees que eso afecta a la religión también? Es una oportunidad, la tecnología es una bendición. ¿Qué puedo decir de la tecnología? Pienso que es un regalo. Yo estoy, como todos, rendidos a la tecnología, pero a la vez es un arma de doble filo, hay que saberlo utilizar. La tecnología lo que ha traído es que, lo veo ahora mismo en los jóvenes, que yo los noto de lustro en lustro, cómo van cambiando. Les cuesta ver una película. Les cuesta aguantar la atención de ver porque están acostumbrados a ver vídeos cortos. Y cada momento en que una persona tiene algo libre de hacer, empezamos con el TikTok, empezamos con la imagen. Entonces, claro, ¿qué sucede? La tecnología es enormemente positiva, pero tenemos que aprender a gestionarla. Y el mundo de hoy te invita a que estés todo el tiempo con el cerebro ocupado en tonterías, pero que no profundices, que no interiorices. Y antes decíamos, ¿dónde podemos encontrar a ese Dios, a ese espíritu? Pues en nuestro interior, ¿no? En nuestro interior, y eso necesita de silencio, de reflexión y de paz. Tú, Gabriel, en calidad de, como te dedicas más al mundo audiovisual, ¿cómo ves este avance tecnológico y cómo crees que puede afectar a los jóvenes mientras yo busco? Pues a ver, sí, yo creo que, como bien dices, es una bendición, pero creo que ha venido muy rápido. O sea, yo he nacido en el 94, tú en el 95 y hemos pasado, que siempre decimos lo mismo y parecemos como ya yo sí, yo jugaba a las cartas Yu-Gi-Oh! Y a los cromos de fútbol con 12 años, a los 13 lo único que hacía era jugar a baloncesto con mis amigos en el barrio y ahora sí que es verdad que simplemente lo que creo es que incluso cosas como TikTok o Instagram, creo que son herramientas que son muy útiles, pero depende de cómo las uses. Claro. Entonces, y de hecho, por TikTok, vamos, si de pronto entras en un algoritmo de reviews de libros, de arquitectura, de arte, joder, te empiezan a aparecer cosas muy interesantes, pero claro, ahí luego ya entran cosas como que nosotros no hemos sido educados para gestionar eso bien, entonces... Para esa inquietud, ¿no? A veces también. Está bien descansar y la palabra pues procrastinar, que ahora está también ahí muy presente, pues en cierto sentido, pues si de pronto estás cansado tal, pues no debería ser mal estar 20 minutos
descansando un poco tal, pero nunca olvidan que es lo que me pasa a mí, vamos. Yo me pongo ahí, puedo perder la noción del tiempo. Muchos los Yo me tuve que quitar la red social. Se está impulsando Instagram y TikTok. en los colegios la interioridad. Se intenta, pero es que es tan difícil. Pero hay que trabajar. El ejercicio es necesario. Sí. Al libro de silencio, y ahora me entro lo que quería decir. Jordan Peterson, no sé si conoces a esta persona. Jordan Peterson es más lo que desconozco que lo que conozco. Pero, bueno, es un psicólogo clínico que te recomiendo luego un libro, Javier. El caso es que él dice que al margen de que seas creyente o no creyente, tal, de hecho él yo creo que, no sé si es deísta o ateo no es, pero bueno, tampoco es un cristiano practicante, pero él viene a decir que en este mundo de la tecnología, de estímulos constantes, tal, el hecho de que la gente se pare 1 hora o menos a la semana, se refiere a las misas, claro, como aunque sea a pensar en algo un poco más elevado que el vídeo que tienes en TikTok, eso ya es muchísimo ganado Pero tal cual. 1 hora. Eso me parece un punto de vista, es bastante a tener en cuenta, no sé. Los que trabajamos con jóvenes lo tenemos clarísimo, es decir, pedir a veces un momento de silencio. Esto es el principio de algo positivo. Y desde el punto de vista escolar, donde la religión pues cada vez está perdiendo más protagonismo, ¿ves que está virando más a un, pues vamos a cambiar religión por un conocer de ti mismo, vamos a estar en silencio, o sea, como actividades así o ni eso? No, yo en mi experiencia es que no. Ahora mismo la educación va a lo pragmático y bueno, hay muy pocos espacios para la interioridad. No, se pretende, pero no. La educación, eso no le interesa para nada. O sea, es que la educación, es que eso sería un tema aparte. Lo que está sucediendo ahora mismo con la educación es una vergüenza, es un insulto a la inteligencia y los profesores de este país están muy calladitos cuando todo el mundo sabe lo que está pasando. Entonces, luego hay colegios que desarrollan todo esto y son proyectos muy interesantes, pero a costas del currículum y a costa de mucho desgaste con padres, familia, porque no descubren que de pronto la formación espiritual es tanto más importante que la intelectual. Pero no hace falta que sea católica. O sea, estamos hablando de interioridad, de intentar conseguir que el ser humano se encuentre a sí mismo, que conecte con su yo interior. Y eso en los colegios católicos lo trabajamos, pero no al nivel que desearíamos. No hay tiempo, no hay horas, estamos ahogados por el currículum y por lo que hay que hacer. Pues sí. Con este tema de la tecnología, Javier, último punto y luego hacemos las conclusiones. Una de las cosas que a mí más me preocupa es la ideología que viene dentro de estas nuevas tecnologías, ¿no? que está implícita detrás. Por ejemplo, se está diciendo ahora mucho que TikTok, que es una red social china, en China el tipo de vídeos que pone bueno, el algoritmo favorece en China vídeos sobre productividad, sobre esfuerzo, sobre trabajo, y en cambio en Europa, bueno, en el mundo occidental, por digamos ahora, son vídeos pues más para perder el tiempo, más de puro entretenimiento, ¿no? Como si China nos quisiera tontos, adormilados de alguna forma. Y he hecho una prueba esta mañana con ahora que está muy de moda el ChatGPT ¿no? Ahora pues cada vez se utiliza más en el trabajo y tal, y he hecho una prueba y le he querido preguntar que me dé una oración religiosa al chat, ¿no? Porque yo en su día, no sé si fue Benedicto XVI, no estoy seguro, pero decía que el Homo sapiens pasó a ser también como un homo religiosus, ¿no? Veniendo a decir que la religión era algo como muy intrínseco al ser humano, y como ahora se empieza a hablar del transhumanismo, pues lo quería conectar con el ChatGPT y quería ver a ver qué tal reza el ChatGPT, y le he pedido que me dé varias oraciones, una con el estilo le he pedido, dame una oración a la Virgen con el estilo de Homer Simpson, con el estilo de Michel Houellebecq, que es un autor que a mí me encanta. Y luego le he preguntado otros 3 que voy a leer lo que dice, ¿vale? Escribe una oración religiosa dirigida a la Virgen como si fueras Greta Thunberg, la de la ecología, ¿vale? Y ChatGPT me dice: querida Virgen María, Madre de todos los seres vivos en la Tierra, te imploro que nos ayudes a cuidar de este hermoso planeta que Dios nos ha dado. Ayúdanos a ser más conscientes de la fragilidad de nuestro hogar y a tomar medidas para protegerlo de la destrucción que nosotros mismos causamos. Este punto me ha llamado la atención. Danos la fuerza y la sabiduría para hacer lo correcto y asegurar un futuro sostenible para todas las especies que comparten esta tierra. Amén.
Reza bien, ¿eh? Reza bastante bien el ChatGPT. Pero ahora le he pedido, porque quería ver, a ver cómo respondía, le he pedido al chat, escribe una oración religiosa dirigida a la Virgen como si fueras Santiago Abascal. Santiago Abascal, presidente de Vox, súper conocido. A ver qué dice ChatGPT a esto, ¿no? Contesta. Lo siento, como modelo de lenguaje debo ser políticamente neutral y no puedo escribir contenido que promueva discursos de odio o intolerancia. Esto es una captura, ¿eh? Por lo que me niego a cumplir esta solicitud. ¿Puedo ayudarte con alguna otra cosa? O sea, es muy interesante. Está diciendo, debo ser políticamente neutral y no puedo... y luego, inmediatamente después le dice, no puedo escribir contenido que promueva discursos de odio e intolerancia. O sea, ya se está haciendo... Vamos, no está siendo neutral, ¿no? Sí. Última oración. Escribe una oración religiosa dirigida a la Virgen como si fueras, y perdón por la voz, estoy fatal, tío. Como si fueras Pablo Iglesias. Él no tiene discursos de intolerancia y de odio. Él no. Y contestación, foto aquí. Como modelo de izquierdas, eso dice el propio ChatGPT. Es que es muy bien. Esto me ha llamado mucho la atención. Esto es una foto, ves aquí el ChatGPT. Como modelo de izquierdas, no me identifico con las creencias religiosas, por lo que no me corresponde hacer una oración religiosa dirigida a la Virgen. Como asistente virtual estoy programado para ser neutral y en términos de religión y política y respetar las creencias y opiniones de todos los usuarios en que más puedo ayudar. O sea, aquí no dice nada. No se mete a valorar la ideología de este político como hace con Santiago Abascal. O sea... ¿Pero a dónde quieres llegar con esto, Víctor? A lo que quiero llegar es que detrás de estas tecnologías que pueden parecer neutras o que pueden parecer... Hay una ideología detrás, hay intenciones detrás y creo que es muy importante educar a los jóvenes para que sepan que pueden ser manipulados de una forma... Y, bueno, esto es un ejemplo que puede... Por eso la educación hoy en día va en la línea de que no lo hacemos bien siempre, pero la idea es que crear jóvenes autónomos que sepan dónde buscar la información. Y hay que dar argumentos de cómo buscar la información y distinguir qué información te interesa o no, porque es que vivimos en un océano de información. Casi era mejor cuando yo era joven que tenías la información del periódico, del telediario y poco más, o que comprabas un libro, pero ahora es una inmensa biblioteca que no tiene fin. Entonces, claro, se trata de eso. Y esto que tú estás diciendo, a veces pensamos que nosotros nos informamos solos, pero a nosotros nos informan todos los días y nosotros estamos siendo manipulados. Pero nos dejamos manipular también, a no ser que nosotros a veces nos preguntemos y escuchemos diferentes fuentes. Es que eso es lo que intentamos, ese criterio es el de la educación hoy en día que debería perseguir, ¿no? Y que se intenta. Vamos a hacer ya las conclusiones. Decimos, Gabri, tú dices tus conclusiones, lo que quieras decir, yo también, y luego acabas tú, Javier, y ya pues cerramos, ¿vale? Algo así breve. Pues mi conclusión es que he disfrutado mucho de esta charla. Me he mantenido más en silencio que he hablado, pero porque creo que también es complejo hablar de muchos temas, sobre todo cuando no estás informado ni no. O sea, yo, por ejemplo, solamente he leído tu libro y habéis dicho un montón de cosas de muchos autores que creo que también hacen que tengáis os dé un peso más a la hora de hablar y también quería aprender de vosotros. En cuanto a todo lo del libro, creo que está muy bien. O sea, yo lo consideraría dentro de este tipo de libros como un buen primer paso para adentrarte al maravilloso mundo de dudar, ¿sabes? Creo que es una cosa muy necesaria y que se planteen como todas esas puertas, ¿no? O sea, yo me lo imagino este libro como un pasillo de puertas y dices, mira, que te llama más los argumentos históricos, tenemos esto, que te llama más el mundo de la ciencia, te llama más un mundo más de lo que desconocemos, pues mira, tenemos esto. Entonces, creo que está muy bien, sobre todo eso, que es un libro que alimenta la curiosidad y lo que has dicho tú. Esto espero que a mucha gente le sirva para seguir explorando y a mí el primero. Genial. Para mí el objetivo del libro era ese, pero sobre todo otro, que es abrir a la esperanza. O sea, para mí era muy importante escribirlo, no porque sea un ejercicio
no sé cómo decirlo, algo pretencioso por mi parte de intentar hacer un juego intelectual. No, para mí es importante abrir la esperanza, hay algo más. Y es importante que la gente entienda que no podemos saber qué es lo que hay ahí fuera, pero sí sabemos que hay algo que hay ahí fuera, y es algo bueno. Y esto para mí es algo que es importante transmitir. Esa es mi aportación con este libro, y ese deseo intenso de que consiga que el lector se abra a esa búsqueda. Por eso dices tú lo del primer paso, pero para mí es fundamental que sea un libro de esperanza, es decir, no pretendas saber qué hay del otro lado porque no lo vas a saber, pero sabemos que hay algo, y ese saber que hay algo te serena, y luego te quedas con dar cuenta que al final vuelves al principio, lo que Jesús dijo, lo que yo digo, donde yo voy no podéis venir, pero es esto lo que tenéis que hacer. Hay que vivir desde el amor, hay que vivir desde... No hablo del amor en el libro, no hablo de todo eso, pero al final en la vida, con 4 cosas eres feliz. Y sabiendo que hay algo más, pues pienso que puedes ser aún más feliz. Ese es para mí el objetivo del libro. Yo voy a acabar con 2 frases. Una es de Javier, del final del libro, que dice: quien opta por la búsqueda de la verdad cambiará su vida, que a mí me ha gustado mucho, la verdad, me parece una buena frase, además hasta el final del libro, como para cerrar un poco. Y luego voy a decir una frase, que además la veníamos comentando en el coche, que es de Christopher Hitchens, una persona a la que admiro bastante. Y, o sea, Javier en el libro, lo que he dicho, no es un libro para nada dogmático, y yo también voy a hacer una petición. Pues Gabriel y yo hemos estado en muchos entornos y a veces se aprieta demasiado con el tema religioso. Yo creo que hay que tener una mente abierta, ¿no? como curiosa, y sobre todo no enrocarse en posiciones a veces ideológicas o religiosas demasiado absurdas, diría yo. ¿No? Sabe mal decirlo a veces, pero que son absurdas. La palabra es absurda. Absurda porque siempre es que la religión, sabe mal decirlo, pero es un invento humano. Jesús no inventó, es decir, nuestra religión, pero nuestra religión se basa evidentemente en todo lo que dijo e hizo Jesús. Pero a veces que nos enrocamos en explicaciones humanas. Hay que limpiar a veces un poco. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Limpiar un poco, ¿no? Separar el trigo bueno del trigo malo. Y la frase de Christopher Hitchens es, ya te he dicho antes, no hay una forma educada de decirle a alguien que ha desperdiciado su vida. Y es verdad, o sea, hay que ser curiosos, intentar informaros, leer el libro de Javier Arias, y no penséis, como dice Gabri, no penséis que Dios, no acotéis a Dios, como dice también un filósofo que sale en el libro de Anthony Flew, no sé si era Plantinga ahora mismo. Estoy ahí a la par. Básicamente, estás igual, de hecho, está Plantinga, Swinburne, Flew, Dawkins y luego está Gabri. No intentéis clavar a Dios ahí con una chincheta como si fuera una mariposa en un expositor, no, o sea, no sé, mente abierta, ese es el mensaje. Javier, últimas palabras para ti, por supuesto. No, lo he comentado antes, quizás me adelanté. Mi sentido del libro era el de abrir a la esperanza, y ese es, hacemos cosas que nos den sentido. No existe la felicidad si no hay una vida con sentido, y para mí este libro me da sentido a la vida. Por eso estáis aquí, por eso hay gente que me escribe, por eso el libro está entre los más vendidos ahora mismo en teología, por eso sucede, porque es algo que está llegando a la gente, y eso a mí me da satisfacción. Pues oye, creo que con esto concluimos, ¿no? Eso es, le podéis dar a la campanita o lo que sea que haya. Nada, pues muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Gracias. Bueno, pues nada, hasta pronto. Hasta la próxima.